de vuelta en Mercado Central. Faltan 24 minutos para las 10 de la mañana. Lo habíamos anunciado. Estamos con la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. La vamos a saludar directamente, inmediatamente. Y yo estaba contando justo antes, estábamos conversando que vimos, todos los que vimos la Teletón, tuvo un momento así como de pique, inesperado, simbólico. A la 1:19 de la madrugada de este domingo, Susana Jiménez, nuestra entrevistada, subió al escenario del Estadio Nacional junto a Alfredo Chavarría, ¿cierto?, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y anunciaron la mayor donación de esta edición, 3.000 millones de pesos. Y con eso, después de eso ya hubo tranquilidad, que se había logrado pasar la meta y con creces, digamos. No es la primera vez que la CPC hace la donación más alta, pero bueno, vamos a conversar de eso y más, por supuesto, con Susana Jiménez. Susana, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, aquí en Susana. Mercado Central. Muy buenos días, Connie, Gabriela, ¿cómo están? Oye, solo para que quede, debe ser emocionante subir en ese momento, cuando además está toda la duda si se llega o no se llega a la meta, a anunciar la mayor donación digamos, de toda la jornada, de las 27 horas de amor, ¿no? Sí, la verdad es que es emocionante todo el proceso, ¿no?, de preparación de esta gran evento que es la jornada de donaciones, pero nosotros además en la previa, digamos, hemos estado visitando la Teletón aquí, también estuvimos en Valdivia, hemos estado en regiones y es súper impresionante la obra y bueno, cuando uno está ahí, tanto en la inauguración como en el Estadio Nacional, ver estadio lleno, el entusiasmo que hay de la gente, el nerviosismo que hay tras bambalinas, la verdad es que es un privilegio poder estar ahí haciendo un aporte a una hora tan importante. ¿Y cómo se hace ese aporte para que quede bien claro? Es porque es la CPC la que lleva, ¿cierto?, los 3.000 millones de pesos. Pero son aportes de empresas, empresarios. ¿Cómo se junta eso? ¿Y es anónimo? ¿Cómo es? Así es, la verdad es que estas son donaciones y aportes que hacen personas naturales, empresarios, gremios empresariales y también empresas que juntan en este fondo aportes que son independientes de lo que hacen empresas particulares y que son súper fundamentales para el financiamiento de la Teletón. Pero esto es básicamente el mundo empresarial que en forma anónima contribuye a este fondo y nosotros hacemos entrega como el gremio más representativo de este mundo empresarial. Ustedes saben, lo conforma la Confederación, los 6 gremios importantes, entonces a veces vamos con unos, otras veces con otros. Esta vez fuimos con la Cámara Chilena de la Construcción, que además nos ayudó también a buscar aportantes y el propio gremio también hizo su donación a la Teletón. Así que muy orgullosos de este aporte y contentos de haber superado la meta. Pero no es que este año haya habido más aporte de la Cámara y que en otros años anteriores haya sido la SOFOFA. No tiene que ver con eso quién sube con el presidente o la presidenta, en este caso de la CPC, a dar el anuncio. No necesariamente, la verdad es que nosotros quisimos, o sea, en mi caso, ir acompañada por Alfredo, porque creo que la Cámara de la Construcción hizo un trabajo importante de sumar a sus socios y también como gremio nos aportaron a esta gran causa. Pero efectivamente esto es un fondo completo que representa, como les decía, familias empresariales muy importantes. La verdad es que hay una generosidad enorme y que básicamente esto es anónimo y se suma a este gran fondo que, como bien dijo la Connie, hace la diferencia a la hora de estar ahí buscando llegar a la meta, así que fue realmente muy emocionante. Y sigamos con el tono optimista, hablando de las cifras de crecimiento que tuvimos hoy por la mañana. El Banco Central publicó que el IMASEC estuvo levemente por sobre lo esperado, 2,2%, se esperaba 2%, pero de todas maneras, aunque haya sido solamente levemente, da la sensación de que esto está reafirmando la mirada de que la economía ha andado bastante mejor de lo que se esperaba a inicios del año. ¿Eres más optimista también que a comienzos de 2025? A ver, yo diría que en términos de proyecciones de crecimiento del año no va a ser muy distinto. Siempre se habló de este año entre 2 y 2,5%. Con este último IMASEC de octubre estamos estimando que el rango en el cual va a llegar a terminar este año debiera andar por ahí por el 2,3, 2,4%.
Eso no hace tanta diferencia con lo que ha sido el promedio de estos 4 años. Seguimos, ¿cierto?, en las cercanías del 2, 2,5, cuando en realidad esta economía lo que necesita es volver a dinamizarse y crecer más cerca del 4% que donde estamos hoy día. O sea, no es una buena noticia. O sea, yo diría que es una noticia que está acorde a las expectativas, pero que está lejos de lo que necesitamos crecer para ser este país que da oportunidades, da empleo. Nosotros tenemos una situación de desempleo bastante estructural a estas alturas, casi 3 años, con tasa de desempleo sobre el 8%. Y la verdad es que si no se hace nada distinto, vamos a seguir en estas cifras, tanto de crecimiento como de desempleo, y lo cual a mí me parece completamente insuficiente para un país que aspira a ser un país desarrollado y donde hay muchas necesidades todavía por cubrir. Ahora, pensando en el 14 de diciembre y que el empresariado se mueve por expectativas, ¿qué se juega en la elección del próximo 14 de diciembre? Bueno, efectivamente lo que han reflejado los mercados es una expectativa de cambio. Yo diría que en general, previo a las elecciones, sobre todo los inversionistas nacionales, 6, 9 meses antes ya empiezan a manifestar de alguna manera las expectativas de lo que viene. Esto ha ocurrido en los ciclos electorales anteriores, y yo diría que ya en los últimos meses también se suman inversionistas extranjeros, y eso se ve reflejado, ¿cierto?, en un importante incremento que ha tenido la bolsa nacional. Es verdad que aquí hay mucho de ciclo electoral, pero no hay que olvidar que también esto ha ocurrido en Latinoamérica. Latinoamérica en general en los últimos años ha estado con una situación bastante, digamos, desventajosa, con activos relativamente baratos. Todo Latinoamérica de alguna manera ha ido mejorando, pero Chile más que el resto producto de este ciclo electoral, y detrás de eso efectivamente hay una cierta expectativa de cambio de timón, de mayor apuesta por el sector privado, por destrabar inversiones y por incentivar el crecimiento económico. Ya, o sea, porque uno podría decir, ya, la expectativa es que va a ganar José Antonio Kast y que se van a impulsar políticas de alguna manera más pro mercado. Más pro mercado, exacto. Ya, porque uno podría pensar, uno siempre dice si el mercado es de derecha o digamos, o el mercado no es de derecha ni de izquierda. Claro, efectivamente yo esto no tiene que ver con preferencias electorales, lo que tiene que ver es cómo se vislumbran las políticas públicas en relación a incentivos al crecimiento, a la inversión, a destrabar proyectos, eventualmente a rebajar la carga tributaria, y todo eso, insisto, más allá de las preferencias personales, tiene que ver con las perspectivas que puede tener la actividad económica en los próximos años. ¿Qué pasa finalmente si eso no se concreta? Bueno, efectivamente. Que finalmente no tengamos un cambio de signo de gobierno. Bueno, yo creo que eso se vería ciertamente reflejado en los mercados, en las expectativas. Ojo que las expectativas tampoco es que hayan estado bollantes. Hemos estado mucho tiempo en el rango pesimista, digamos, de las expectativas empresariales, pero sí se ha traducido en el mercado, en las proyecciones de inversiones, un cierto, comillas, optimismo de un cambio de timón. Y obviamente, si eso se ve frustrado, vamos a ver una reversión en estos indicadores. ¿Pero lo están viendo como una posibilidad? ¿O ya está totalmente descontado y tiene que ver también con el margen que puede obtener José Antonio Kast? Ahí estarían las dudas, al parecer. Mira, siempre es muy difícil hablar como de cada posición personal, pero yo diría que en promedio lo que está reflejando el mercado y lo que está apoyado, digamos, en las encuestas, es que aquí hay un muy probable triunfo de la candidatura de José Antonio Kast, y eso conlleva un programa de gobierno que incluye rebajas de impuestos, destrave de proyectos de inversión, mayor flexibilidad y políticas más pro mercado y más pro actividad privada que la candidatura de Janet Jara. Entonces, en ese sentido, yo diría que tiene más que ver con lo que han reflejado las encuestas que con ideas personales o preferencias. Bueno, hablemos de algunas de las propuestas de los candidatos. En el caso de Janet Jara, de las propuestas más llamativas del programa es el ingreso vital.
que recordemos que partió siendo salario vital, pero no es salario vital, es ingreso vital, que combina un aumento del salario mínimo con diversos subsidios y transferencias del Estado. ¿Ven algún impacto en el mercado laboral de aplicarse ese ingreso vital? Bueno, efectivamente, y es bueno que se haga esa distinción porque cuando se discute el ingreso vital, aun cuando es algo distinto al salario mínimo, finalmente en las negociaciones salario mínimo se termina ocupando. Y eso es un aspecto de preocupación porque ya hemos visto cómo sucesivas alzas de los salarios mínimos que no se condicen con las mejoras de productividad han tenido este impacto en el mercado laboral que se suma a otros costos laborales que han ido creciendo a lo largo del tiempo y que, a mi parecer, explican de alguna manera la falta de creación de empleo y la alta informalidad. Ahora, pero la dicho cifra de eso, creación de empleo la semana pasada fue positiva. fue positiva, no fue demasiado importante, tiene una composición interesante porque aumentan los empleos asalariados y se reducen los de cuenta propia. Pero aún así, Connie, si uno mira que la informalidad no cede, y no estoy hablando solamente de la informalidad que calcula el INE, que hoy día bordea el 26%, la verdad es que cuando uno mira del punto de vista de cotizaciones, la verdad es que pareciera que estamos en números más cerca del 30%, y eso obviamente es un aspecto de preocupación, porque en la medida que se van aumentando los costos de contratación o rigidizando el mercado laboral, se empieza a producir un fenómeno bastante creciente de automatización, de reemplazo, y por lo tanto cada vez va siendo más difícil bajar la tasa de desempleo. Bueno, de hecho, el mismo Banco Central cifró en 0,3 puntos porcentuales el impacto que tiene el alza del salario mínimo, esto en el largo plazo en la tasa de desempleo. De lo que no se ha hablado tanto en esta carrera presidencial, pero sí se hizo en Estados Unidos, es en la relación entre políticas de migración y también aumento de los costos laborales. Ya estamos viendo movimientos en las fronteras. ¿Ven algún tipo de impacto también en los costos laborales por los cambios los eventuales cambios en las políticas migratorias? Mira, en lo inmediato yo diría que hay un efecto más directo producto de la reducción de jornada y del aumento de las cotizaciones previsionales. ¿Eso es más grave que los temas migratorios? O sea, yo diría que eso ha tenido un impacto y está teniendo un impacto muy fuerte porque sería bueno sacar el cálculo de lo que son los aumentos de costos en la planilla de remuneraciones. Estos costos, si uno suma, porque hay entradas gradual, pero pueden estar del borde de 30%. Entonces, 30% de la planilla de remuneraciones, ¿no? Entonces, la verdad es que ese impacto es muy fuerte. El de las migraciones hay que ver, porque la verdad es que quienes están intentando salir, probablemente es más bien un trabajo que es un inmigrante que entró irregularmente y por lo tanto no tiene un empleo formal. Y acá siempre hemos estado hablando de la formalidad en el empleo y en ese sentido lo más importante es generar condiciones que permitan el ingreso regular de migrantes. Sabemos muy bien que, por ejemplo, en el agro, en época de cosecha, son muchos los inmigrantes que vienen, trabajan estacionalmente y luego regresan. El caso de los bolivianos, que se facilitó con la visa Mercosur, fue un cambio relevante porque permite que esas personas ingresen sin grandes trabas en tiempo ni en costo y ha permitido entonces un trabajo formal en el agro que es muy necesario para Chile. Y que solo para entenderlo, estábamos comentando antes, y que no... Porque uno dice, ¿por qué hay que recurrir a los bolivianos? ¿No hay chilenos dispuestos a hacer esa pega de la cosecha? Para la intensidad que tiene esa actividad en tiempo y en número de personas, se requiere el trabajo extranjero, sin lugar a dudas. Pero tiene que ser reglado, tiene que ser formal, tenemos que facilitar ese ingreso. Es un aporte al crecimiento de nuestro país, a nuestras exportaciones, y creo que una inmigración reglada y ordenada siempre es bienvenida. Estamos conversando con Susana Jiménez, presidenta de la CPC. Hablábamos, y usted acaba de decir y repetir, digamos, como algo positivo, un eventual recorte de impuestos que podría llevarse adelante si es que gana José Antonio Kast, ¿cierto? Y que están en su programa. Ese recorte de impuestos para las empresas, que es lo que se ha planteado, ¿se debiese realizar con o sin compensaciones?
Mira, nosotros hace casi 2 años ya hicimos una propuesta al propio ministro de Hacienda del momento, a Mario Marcel, donde proponíamos una rebaja de impuestos en una primera instancia 23%. Nosotros como mundo empresarial en ese momento lo que dijimos, entendiendo la estrechez fiscal que tenemos, proponíamos una suerte de compensación parcial de lo que podría ser el impacto en la recaudación. Ahora, distinto es cuando tú tienes como propuesta complementaria una reducción de gasto fiscal. Evidentemente, desde el mundo de la empresa y del inversionista, esa opción es mejor. Porque de alguna manera, si tú logras reducir gastos en aspectos que son programas que están mal evaluados o que finalmente no llegan al beneficiario final, sino que se quedan dentro de la burocracia del Estado, obviamente, si tú logras reducir esos gastos y con eso compensar una eventual menor recaudación, el shock que le puede generar positivo al crecimiento económico es mayor. Y eso, ojo, que redunda también en mayor recaudación. Si logramos que la economía crezca más, los estudios demuestran que la recaudación en Chile ha aumentado en un 80% por crecimiento económico. La pregunta es cuánto se demora claro. en hacer eso. Bueno, ahí fíjate que las expectativas tienen mucho que decir. Por una parte, o sea, creo que cuando tú logras generar una perspectiva positiva respecto de las oportunidades del país, hay un crecimiento, o sea, hay una atracción de inversión importante y luego hay políticas específicas, o sea, miremos lo que pasó en Argentina con el RIGI. Tuvimos acá con José Luis Daza, ¿cierto? La semana pasada, chileno que hoy día está en el gobierno del presidente Milei en Argentina y contaba cómo este incentivo tributario que hace más atractivo adelantar inversiones, está generando un boom de inversión en Argentina muy importante. Entonces tú tienes razón, puede que esto tome tiempo, pero depende de las señales que das y de los incentivos eventualmente transitorios también que puedas otorgar para atraer inversiones en el corto plazo. Susana, mencionabas las expectativas más positivas que se ven también en la bolsa debido a a la espera de un cambio de signo político en el gobierno, las reformas que pueden venir aparejados con eso, pero cualquier reforma va a tener que recibir el apoyo también del Congreso. Hay medidas administrativas, pero el grueso, si hablamos, por ejemplo, del tema tributario, tiene que pasar por el Congreso, que tiene ahora nuevos integrantes. ¿Cómo están viendo esto desde el empresariado? Sí, bueno, no cabe duda que esto requiere cambios legislativos. Otros, como tú muy bien dices, son de gestión, son de directrices generales que dan los gobiernos. Pero a ver, yo lo veo con cierto optimismo en el sentido de que una rebaja tributaria ha estado en la discusión de muchas candidaturas. Lo estuvo en el de Evelyn Matei, por lo tanto involucraba a todos los partidos de Chile Vamos. Estuvo también previo a las primarias en la candidatura Carolina Toá. Incluso más, estuvo dentro de los objetivos. Pero con compensaciones. Con compensaciones y estuvo también dentro de los objetivos del propio ministro Marcel en su momento. Entonces, creo que el espectro político que apoyaría una rebaja de impuestos corporativos, habiendo compartido o consensuado el diagnóstico de que en Chile, después de sucesivas alzas del impuesto a las empresas, hemos llegado a un punto en que hemos perdido competitividad tributaria frente a países que nos gusta compararnos. El promedio de la OCDE, de países que son más desarrollados, que tienen otras atracciones a la inversión, es de 23% y nosotros estamos por sobre eso. Entonces, yo creo que lograr ese apoyo parlamentario es algo perfectamente factible. Susana Jiménez, presidente de la CPC, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Encantada. Muy bien. Muy buenos días, buenas semanas.